Bienvenidos a la Iglesia Belén Efrata, la Casa del Pan. Nuestra misión es difundir un evangelio íntegro que lleva a las personas a la salvación, a la sanidad interior y a la santidad. A cargo del pastor Hugo César Castillo Sosa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Gracias. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 13:22. Aleluya. Hechos 13:22. Amén. Dice la palabra de Dios, quitado están hablando de Saúl y David. Quitado o sea, Saúl, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hemos oído hablar mucho del rey David. Mi hijo se llama, uno de sus nombres es David. De alguna manera el rey David es una figura central, muy importante al menos en la palabra de Dios. ¿Quién no conoce el rey David? Hasta hay alabanzas donde mencionan que así como David danzaba, que David mató a sus miles, Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Y de alguna manera David está en el lenguaje, en la historia de lo que es el pueblo de Dios. David, un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. La verdad es que David fue un hombre adelantado a su tiempo en muchos sentidos. Lo que Dios hizo con David es lo que realmente quisiera hacer con todo mundo. No crea que fue una persona, esta persona alababa y bendecía a Dios y Dios le bendecía porque era una persona extraordinaria, muy inteligente. Nada de eso. Dios quisiera que cada uno de nosotros pudiera tener este título de parte de Dios, este reconocimiento, que fuéramos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Nosotros podemos ver la historia de David, es muy curiosa. David era el último de su casa, o sea, el último que pedían opinión era a David. Es más, ni le pedían opinión. Él estaba rejundido por allá detrás de las ovejas, pastoreándolas, y mientras el resto de su familia se ponía de tacuche, bien elegantes, porque venía el profeta a ungir al futuro rey de Israel. Todos estaban ahí en filita y David por allá. No creemos que él tiene cosas que hacer. Aquí están los que pudieran realmente ser bendecidos. Él era el último en su casa, era relegado. Cuando por fin llegó al palacio de Saúl, solo llegó para después empezar a ser perseguido por el mismo rey. Fíjese. ¿Quién lo perseguía? El mismo rey de Israel con todo su ejército. Realmente la vida de David pendía de un hilo en todo momento. Que usted diría, bueno, ¿y entonces por qué decimos que Dios le bendecía tanto? Porque en todo tiempo estuvo en peligro, aparentemente. Pero también en todo tiempo Dios lo llevó en su mano y lo guardó de todo peligro. Este rey David un día llegó a ser rey de Israel y Dios le dio una bendición que no nada más fue para él, sino también para su descendencia. Es curiosa la historia de David y es curioso que Dios le haya dado este título, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Hermano, esto es para usted y para mí. La iglesia está llamada a ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser conforme al corazón de Dios? Y yo quisiera explicar
si usted me ayuda, vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se explica por sí sola. Podemos entender si vemos desde dónde viene esta frase. Y vamos para eso a 1 de Samuel 13. Ahí vamos a encontrar que esta referencia de hechos viene de 1 de Samuel 13. Y vamos a hablar de dos vidas, dos reyes, uno llamado Saúl y uno llamado David. Vamos a ver por qué a Saúl nunca se le dijo que fue conforme al corazón de Dios. Vamos a ver qué hicieron y cómo reaccionaron y a qué se refiere Dios cuando dice ser conforme a su corazón. Vamos a leer 1 Samuel 13 desde el 8. Acompáñenme en esta historia. Quiero que use esta imaginación como si estuviera viendo la película. Quiero que vea al rey Saúl, al ejército que habían tenido una gran victoria allí en Gilgal y estaban aguardando al profeta Samuel para dar la honra a Dios, para ofrecer los sacrificios que en ese tiempo se acostumbraban para bendecir a Dios, para agradecerle. Dice, en 13:8 dice, y él esperó 7 días, Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Mire qué situación. El rey quería hacer una fiesta, una celebración, y además habían vencido al enemigo, pero el enemigo se pudiera estar reorganizando y atacarlos nuevamente. El pueblo, cansado de esperar, empezaban a irse poco a poco. Dice, pues ¿cuál fiesta? Aquí no hay nada y a lo mejor estamos en peligro, mejor ahí disimuladamente vámonos a casita. Y se empezaban a ir. Saúl tenía la orden de esperar a Samuel, porque Saúl era rey. Quien podía ofrecer sacrificios eran los levitas, eran los de la estirpe sacerdotal, del cual era Samuel. El 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él no le correspondía hacer eso. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿no le ha pasado así también? Que cuando hace algo que no debe por desesperación, inmediatamente dice, ay, ¿por qué no me esperé 2 minutos más? Así le pasó. He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ya sabía que la había regado, ¿verdad? Dice, pues vamos a tratar de componerle un poquito, amigo mío, profeta de Dios, bienvenido. Sí, ya sabía que había hecho mal. Fíjese, ¿cuál fue el pecado de Saúl? El tomar funciones que no le correspondían. Él era rey. Y ahí, a lo mejor analizando mucho, podemos encontrar orgullo, podemos encontrar vanagloria, podemos encontrar muchas cosas, pero básicamente es tomar funciones, hacer cosas que no le corresponden. Y sí, movido por el orgullo. ¿Qué pasó en el 11? Entonces Samuel dijo, Samuel, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, fíjese lo que respondió Saúl. Porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, ¿qué empezó a hacer Saúl? Justificarse. ¿Sí lo ve? Pretextos. ¿Alguna vez ha recurrido a algún pretexto usted en su vida? Ay, ¿verdad? Porque lo primero que se viene a la mente y al corazón del hombre es cómo me justifico de esto que hice mal. ¿Qué alegato puedo dar para no verme tan mal en lo que hice? Y es lo que hizo Saúl. Como vi que el pueblo se me desertaba, y otra cosa, tratamos de echar culpas a otros. Y dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Qué le está diciendo a Samuel? A ver, Samuel, me estás criticando. Tú me dijiste que ibas a venir tal día y no viniste. Así que no me eches toda la culpa a mí. Tú también tienes culpa. ¿Les suena conocido esta conversación? Hicimos algo mal, la regamos y empezamos a ver de dónde nos agarramos para salir
bien librados, aunque echemos culpas a otros, pero salir librados, no reconocer nuestra culpa. Y sigue justificándose. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y en el 13:12 dice, y me dije, ¿con quién conversó Saúl para tomar esa decisión? Consigo mismo. O sea, él mismo tomó la decisión, no le preguntó ni a Dios, ni le preguntó a algún consejero. Me dije, ¿por qué? Habla de orgullo, habla de autosuficiencia, habla de que yo no necesito a nadie, según Saúl. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Ahora dice, como ya planteó toda la justificación, ¿qué dice entonces? Me esforcé. Oh, ya dejó de ser culpable, ahora es el esforzado. Ahora es el valiente que tomó la iniciativa. Ya dejó a un lado su título de desobediente y ahora es el que hizo lo correcto. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Esto se escribió hace miles de años, pero ¿se da cuenta que la naturaleza humana sigue siendo la misma? Seguimos justificando nuestros errores a diestra y siniestra, tapando aquí, tapando allá, echando culpas para no salir tan raspados yo y salir con la cabeza en alto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué dijo? Locamente has hecho. ¿Te suena? Locamente, no pensaste. Se te fue el avión. Hiciste una locura. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora, fíjese, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl hubiera tenido la promesa que Dios le dio a David. Sí sabe que Dios le dijo a David que iba a sustentar su reino para siempre, y lo hizo a través de Cristo. Pero esa promesa, ¿de quién hubiera sido? De Saúl. Se le fue una promesa y una bendición grandísima a él y a su descendencia por desobediente, por arrogante. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, y aquí está el versículo de lo cual hace referencia a Hechos, conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahorita que estábamos orando, se me vino una palabra por ofrenda. Estábamos orando. La puerta de la bendición de Dios es la obediencia. Escúchelo. Yo no lo había pensado y visto de esta manera. Pero si hay una puerta de entrada en el día a día para la bendición de Dios, esa puerta es la obediencia. Porque cuando no hay obediencia, la bendición no puede fluir, no puede entrar, no puede hacer su propósito. La bendición que Dios le había dado a Saúl se cerró por esa desobediencia que él tuvo. Y entonces Dios empezó a buscar en todo Israel un hombre conforme a su corazón que haga su voluntad. De hecho, ahí está la clave de que es un hombre conforme al corazón de Dios. Que haga la voluntad de Dios. Ahora, normalmente pensamos en David de una manera positiva, pero David era todo menos un hombre perfecto. ¿Tuvo algún error David? Fíjese, ya vimos el pecado y la actitud de Saúl. Ahora vamos a ver qué gracias hizo David. Vamos más adelante a segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1.
1 para ver las gracias de David y compararlo con el otro rey, Saúl. Y vamos a leer desde el 1. Dios le había dado bendición, Dios había entregado a los enemigos de Israel en las manos de David. Estaba colmado de bendición David, así que se relajó el hombre. Y dice en el 11:1, 2 Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que ¿qué? En que salen los reyes a la guerra. ¿Cuál era la obligación de David? Salir a la guerra. Que David envió a Joab, dice, ay, sí tengo que ir al culto. Me toca tocar, me toca servir. Oye, mira, mejor ve tú, amorcito, diles que estoy enfermo. Oye, estoy muy cansado. Cuando delegamos o cuando renunciamos a nuestras obligaciones delante de Dios, corremos grave riesgo. ¿Sabe dónde está seguro usted? En la presencia de Dios, haciendo su voluntad. Saliéndose de eso, el enemigo dice, ahora sí, aquí te quería agarrar, solito. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. David debía haber estado en la guerra y envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él dice, no, yo ya pasé por eso, ya tengo suficiente nivel para que otros hagan y se ensucien las manos. Yo ya estoy en otro nivel. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. ¿A qué le suena esto? ¿Una violación o no? Era el rey, tenía la autoridad de hacer lo que quería. La tomó sabiendo que era mujer de otro y abusó de ella, para que viera las gracias de David. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió, o sea, la mujer se dio cuenta que estaba embarazada y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab, envíame a Urías Eteo. ¿Dónde estaba el esposo de Betsabé? En la guerra. Entonces dijo, en la torre, está encinta y su esposo allá, y cuando regrese, como que no va a ser coherente, ¿verdad? Que se venga rápido. Y envió entonces a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó, fíjese, ¿por qué le preguntó? Por la salud de Joab, por el general. Oye, ¿cómo está Joab? No, muy bien, rey David, estamos con todo allá. ¿Cómo está el pueblo? Le preguntó por la salud. Todos de buen ánimo, echándole ganas, rey, porque sabemos que Dios está contigo y con nosotros. Y por el estado de la guerra. Fíjate, cosas triviales. O sea, como mi amigo, qué bueno que estás aquí. Urías así como espantado, ¿qué habré hecho? ¿Por qué el rey me tiene aquí? Pero David le dio confianza, no pasa nada. Mire, dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, o sea, descansa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué quería David que hiciera Urías? Que fuera a su casa, que se acostara con su mujer y que luego cuando se dieran cuenta de que estaba embarazada, aunque no salieran las cuentas exactamente, bueno, pues fue 8 mesino, ¿verdad? Nació de 7 meses, pero mira qué bueno que salió un niñote. Eso era el plan de David. Estaba pensando carnalmente, y esto es como aquellos que hacen algo y luego para componerlo hacen algo peor y algo peor, y ahí se va la cadenita. ¿Le ha pasado?
por querer ocultar algo, por querer esconder algo, por querer salir bien librado de un pecado, agrega otro, y después ya no sabe ni qué hacer. Y se enoja con todo mundo cuando la culpa la tiene uno mismo. David ya no sabía qué hacer. Y Urías, en lugar de ir, dice, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, ¿no estás cansado? ¿Por qué pues no descendices a tu casa? Fíjese el corazón de Urías. Urías respondió, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no sé usted, pero muchos, al ver la fidelidad de este hombre, porque era una fidelidad impresionante al rey, a Dios y a su pueblo, se hubiera doblegado ahí. Pero David ya estaba pasando límites, y a pesar de ver este hombre tan fiel, fíjense lo que hizo. Vamos al 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, a Joab, al general, la cual envió por mano de ¿quién? Al mismo Urías le dio la carta para Joab. Él sabía que Urías no iba a abrir la carta porque era un hombre fiel. ¿Qué decía la carta? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así pasó. ¿Cómo se le llama esto? Asesinato. ¿Se dan cuenta? Y podemos comparar los pecados de Saúl y David, y a lo mejor alguien puede compararlos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció, hizo funciones que no le correspondían, se desesperó y actuó locamente. ¿Qué hizo David? No cumplió sus funciones de rey, que en ese a lo mejor ahí estaban parejos con Saúl. Saúl no cumplió sus funciones, quiso hacer otras cosas que no le correspondían. Saúl debió haber salido a la guerra y se quedó. A lo mejor ahí iban al parejo. Pero luego David le agregó una violación, le agregó mentira, engaño, y terminó con un asesinato. ¿Qué piensa usted? Compare los dos. ¿Quién debería estar rejundido en la tumba? ¿Quién le debió haber caído el juicio de Dios más pronto? El hombre tiende a ver el pecado por medidas. Dice, el que pecó más, Saúl, pues bueno, él se desesperó, el pobre. De por sí estaba medio deschavetado. Pero David, con todo lo que Dios había hecho por él, comparando pecados, nosotros podemos decir, y a lo mejor con justa razón, el que va a ser restaurado de estos dos, si los tuviéramos a la par, seguramente va a ser Saúl, porque pues no hizo tanto, ¿verdad? Y David, wow, ese sí se pasó de la raya. Pero le digo una cosa, la diferencia no está en el tamaño del pecado. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? ¿Por qué de Saúl no se dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué de David sí se dijo a pesar de esto? Vamos a leer en 2 de Samuel 12:9. Allá adelantito. ¿Qué actitud tuvo David? Así como Dios lo confrontó a Saúl con un profeta, Samuel, Natán, siervo de Dios y profeta de Dios, también confrontó por orden de Dios a David.
Y le dijo en el 12:9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, igualito que a Samuel, empezó a regañar y a decir con todo: ¿por qué? ¿Qué has hecho? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, le está diciendo lo que hizo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Fíjese, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Fíjese, le está cayendo con todo a David la tunda. ¿Qué haría Saúl en este caso? Espérate, pero es que yo soy el rey de Israel, no puedo tomar alguna de las ovejas, o no sé qué excusa. Ya conoce a Saúl, agarra excusas de todos lados, porque los saúles eso es lo que hacen, agarrar excusas hasta donde no hay. Pero también tú, ¿por qué no me dijiste antes? Si Dios sabía que iba a hacer eso, hubiera hecho esto. Hubiera agarrado una serie de excusas, porque le estaba cayendo el juicio de Dios ahí. ¿Sí o no? Saúl, si fuera Saúl en ese momento, se hubiera defendido como gato boca arriba. Ahora, ¿qué hizo David? 13:11. David no dijo más que esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esa es toda la diferencia. No hubo alegatos, no hubo excusas, no hubo echar culpas, solo hubo reconocer el pecado. Esa es toda la diferencia entre Saúl y David, porque a nivel de pecado David se lo puede llevar fácil a Saúl en lo que hizo, pero en actitud, en reconocer el pecado, esto es lo que marca la diferencia entre estos dos hombres. Y no nada más entre ellos dos, entre los cristianos de hoy en día, entre cristianos que están dispuestos a hacer lo que sea para no reconocer algún pecado, o decir: es que mi pecado es tan pequeño, pero el de aquel, no hombre, ese sí, deberían ajusticiarlo, deberían excomulgarlo. Yo nada más, y dije algunas cositas por ahí, ¿verdad? Ya sabe a qué me refiero. Yo nada más tengo este rencor que no puedo dejar, pero pues es mío. Hizo, dijo, así, allá. Yo nada más tengo esto. Y ya toda la iglesia lo sabe. Pero yo no hice nada, él fue el que pecó, ella fue la que pecó. La gran diferencia entre los hijos de Dios no está tanto en el pecado que cometen, sino es cómo afrontan ese pecado. Y fíjese, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué? ¿Tan fácil? Espérame, pastor. No estamos viendo que David hizo esto y lo otro, violación, asesinato, y dijo tres palabritas y se le perdonó su pecado. Y a Saúl fue desechado, llegó hasta la locura, terminó suicidándose. Y David con 3 palabritas ya Dios lo perdonó. Era preferido de Dios, era un consentido. No,
La actitud de David es la diferencia. La actitud tuya, la actitud mía es la que marca la diferencia entre vivir hundido en un mar de amargura, de resentimiento, de rencor, o ser levantado para hacer bendición a ti y a tu descendencia por 1000 generaciones. La actitud frente al pecado es lo que marca la diferencia entre los hijos de Dios. Tú tienes que decidir cómo quieres comportarte. Tú tienes que decidir cómo atacar el pecado. ¿Quién? Y esta pregunta me la hacía Dios desde hace semanas, dormido al despertarme. ¿Quién es el que va a ser restaurado? ¿El que pecó menos? ¿Qué piensa usted? ¿Quién va a ser restaurado? ¿El que pecó menos? Porque a veces vienen matrimonios, por ejemplo, y me dicen, no, mira, se fue con otra, adulteró, y ¿qué hiciste tú? No, pues yo nada más este rencor que no puedo abandonar. Y mira, una vez un matrimonio así, no aquí, por supuesto, hace muchos años, llegaron con este caso, ¿no? El hombre había caído en adulterio, estaba arrepentido, ambos eran servidores en una iglesia, y la mujer, por supuesto, había sido ofendida, que estuvieron a punto de divorciarse, faltó poquito para que fuera así, pero al final el hombre se arrepintió y dejó eso y buscó de nuevo entrar en las cosas de Dios. Y de repente el hombre empezó a alabar a Dios, empezó a acercarse a Dios, a leer la palabra. Lo curioso es que la mujer nunca pudo olvidar esa situación. ¿Quién pecó más? ¿El hombre o la mujer? Podemos decir, pues el hombre prácticamente hizo todo. El único pecado que tenía la mujer era el resentimiento. El hombre fue restaurado, pero la mujer nunca pudo dejar ese resentimiento que le fue consumiendo el resto de su vida, y no sé en qué terminó. Pero ese es un ejemplo de que no importa quién pecó más o quién pecó menos. Quién va a ser restaurado no es el que pecó más o el que pecó menos, es el que sabe arrepentirse, el que no justifica sus pecados, el que no le echa la culpa al otro, sino que lo reconoce, se arrepiente y se aparta. Eso sí, o sea, no puedo decir, estoy arrepentido, pero de rato otra vez ahí voy. Tiene que haber un apartar. David pecó grandemente, pero no lo volvió a hacer. No en adulterio, no en esta situación. Hubo algunas situaciones de David, como que no puso orden en su casa cuando sus hijos tuvieron una situación muy fuerte. Hay decisiones de David más adelante que pudieran haber sido distintas, pero a nivel de pecado de este tipo, ya se apartó de este tipo de pecado. Entonces, la respuesta a lo que Dios nos preguntaba, ¿quién es el que va a ser restaurado? ¿El que pecó menos o el que pecó más? Ninguno de los dos, es el que sabe arrepentirse. ¿Cómo se sabe que una vida es conforme al corazón de Dios? Bueno, nosotros leímos en el primer pasaje, dice, he encontrado un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Nadie puede hacer la voluntad de Dios, mi hermano, si no reconoce su pecado y se arrepiente. Yo sé que todos queremos servir a Dios, o espero que sí. Por lo menos un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios llamado, tarde o temprano surge ese impulso del Espíritu a servirlo. Esa es una de las luces, de las señales de que somos hijos de Dios. Somos llamados a servirle y sentimos ese llamado. Pero nadie puede servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, si no reconoce su pecado y se arrepiente. Y yo sé que usted dice, pero es que yo toco ahí y sí, tengo ahí esto que no me he arrepentido. Doy clases a los niños, predico, estoy recibiendo a la gente. Hermano,
Eso a lo mejor podrá ser servicio comunitario. Perdone que lo diga, pero servir a Dios no se le sirve con las cosas, no se le sirve principalmente con las cosas, se le sirve con el corazón. Ya lo que hacemos en el exterior es consecuencia de, pero a Dios se le tiene que servir desde el interior. Una vida que mantiene un pecado sin arrepentirse, está consciente de que Dios le está pidiendo que se arrepienta y se aparte de ese pecado y no lo hace, a lo mejor podrás predicar muy bonito, a lo mejor podrás tocar muy bonito, pero no estás sirviendo a Dios, porque Dios no recibe esa ofrenda. No recibe esa ofrenda. Pregúntale a Caín. Una ofrenda hermosa de las primicias de la tierra no fue recibida. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón. No se puede hacer la voluntad de Dios si no se reconoce el pecado. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay pecados que son evidentes, mis hermanos. A lo mejor cuando se habla de pecado, inmediatamente se nos vienen cosas como la de David. Pero hay pecados más sutiles que terminan siendo más difíciles de confesar, porque mucha gente piensa que no son pecados. Por ejemplo, el resentimiento. ¿Será pecado el resentimiento? Si algo te hacen y tú vives resentido, ¿será pecado? Te digo por qué sí es pecado. Porque Cristo te perdonó a ti. ¿Ha visto la parábola de los dos deudores? Se le perdonó a uno una deuda impagable, y cuando fue con su compañero que le debía una cosa mínima, no le perdonó. ¿Qué pasó? Hubo juicio para su vida. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es pecado guardar resentimiento? O sea, no perdonar por algo que me hicieron. Así es. Lo es si has sido perdonado por Cristo. Eso lo es. Porque ¿con qué cara vamos delante de Dios y decir yo no pude perdonar? ¿No pudiste perdonar al que te debió 100 pesos y nunca te pagó? ¿No le pudiste perdonar al que le pegó a tu carro ahí y no se hizo responsable? ¿No quisiste perdonar al que te habló feo alguna vez? Y yo te perdoné la vida entera. Es pecado. Pecados que a veces pensamos que no lo son. Envidias. La murmuración. No, yo nomás dije la verdad. Yo nomás dije la verdad. Que el pastor así y así. Es la verdad. Pues eso se llama murmuración. Porque dice la palabra de Dios que si algo tienes contra tu hermano, lo hagas con él, te arregles con él. No lo publiques en Facebook. No es así. Estamos haciendo malas cosas y a veces decimos, es que yo dije la verdad. No has sabido manejar lo que es la verdad. No has obedecido a la palabra, que esa sí es verdad. Entonces, hay pecados que a veces son tan sutiles, no digo menores o inferiores, sutiles, que la gente dice, es que esto que dicen de pecado, yo no estoy pecando. Yo nomás no lo puedo ver porque lo que me hizo y me duele la panza cuando lo veo. Tú necesitas entender que un hijo de Dios perdonado, salvo por su sangre, que ha recibido esa redención por el sacrificio de Cristo, no debe estar en iras, contiendas, disensiones, vanagloria, lo que habla en Gálatas 5. Deberíamos examinarnos y darnos cuenta que no podemos justificar que nuestro pecado es pequeño comparado con el pecadote de aquel. Eso no nos va a restaurar. Eso no nos va a volver agradables a Dios. Y nos vamos a sorprender, nos vamos a enojar cuando aquella vida que cometió el pecadote, Dios le restaure y vuelva el gozo y le devuelva su espíritu y vuelva a fluir. ¿Por qué si Él es el que hizo el pecado y yo nada más tengo el resentimiento? Porque aquel se arrepintió y tú no.
¿Quieres ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? Deja de esconderte detrás de otros, deja de justificarte y asimila, reconoce lo que has hecho con todas las palabras y di como dijo David nada más: pequé contra Dios. Es todo. Acepto, pequé contra Dios. Esa vida alcanzará misericordia. No lo digo yo, lo dice su palabra. El mismo David en el Salmo 51 escribió: los sacrificios de Dios, el 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para ser restaurado, mi hermano, no importa el tamaño de tu pecado, sino el de tu arrepentimiento. Para ser restaurado y recibir la promesa de Dios, no importa lo que hayas hecho, sino que te arrepientas y te apartes de ese pecado. Si hay un verdadero arrepentimiento, también es media vuelta y en otra dirección. Ese es un verdadero arrepentimiento. No es el tamaño de lo que hiciste, es lo grande de tu arrepentimiento, donde fluye la bendición de Dios. Saúl estaba tan arrepentido que escribió un salmo en ese momento, y es el Salmo 51. Los que hemos ido delante de Dios a reconocer nuestras culpas, seguramente en alguna ocasión hemos llegado al Salmo 51. Y yo quiero terminar leyendo los primeros versículos de este Salmo 51:1, porque esto es para ti y para mí. Un hombre conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, es el que no pone excusas ni pretextos. Es el que dice: yo pequé y me arrepiento y me aparto y acepto las consecuencias, porque hubo consecuencias, por supuesto, hubo consecuencias, pero también hubo restauración. Y la bendición de Dios se mantuvo en David por 1000 generaciones. Pero David, en ese momento, él escribió este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está diciendo: no me voy a poner a discutir contigo sobre lo que hice. Tu juicio es puro. Tú eres justo en tu palabra. Yo no voy a poner a discutir si fue pecado, si no fue pecado, si aquel pecó más. Yo simplemente, dijo David, reconozco que he pecado contra Dios. Así que yo te invito, mi hermano. Esta es una palabra de esperanza y también de exhortación. De esperanza para aquellos que aún ni siquiera ellos mismos se han perdonado lo que han hecho. Que en Dios hay restauración. Si hay arrepentimiento, si te vuelves a Dios de todo tu corazón, hay arrepentimiento genuino. Y hay también restauración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Te invito a ponerte de pie. En todas estas cosas, el Señor te está hablando a ti, está hablando a tu vida. El anhelo más grande de nuestro Dios es restaurarte.
Él está dispuesto a olvidar el pecado, a perdonar. Los que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo somos nosotros. Pero Dios está extendiendo su mano de perdón en este momento sobre tu vida, sobre tus generaciones. Obedece la palabra de Dios y perdona. Obedece la palabra de Dios y arrepiéntete. Porque el día de hoy tú puedes ser un Saúl o puedes ser un David. No importa el tamaño de tu pecado, importa cómo te arrepientas. No importa lo que hiciste, importa cómo afrontas lo que hiciste. Al corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Padre, reconocemos nuestras rebeliones. Y este pueblo también tiene mucho que pedirte perdón a ti. Pero el principio del arrepentimiento es la humildad. El corazón humilde y humillado. Porque a nadie que sea altivo puede tomar esta palabra en verdad, puede tomar esta palabra en su vida, sino solo el humilde de corazón. Aquel que dice: yo no me voy a justificar más, voy a reconocer lo que hice y voy a perdonar también al que me hizo. Porque el que juzgas eres tú. Tú eres puro en tu juicio. Quien va a estar sentado en el trono juzgando serás tú. Bendito Padre, yo te pido, Señor, que las vidas que están aquí, todas las vidas que tú has traído a este lugar, podamos hoy ponernos a cuentas de lo que no hemos querido reconocer. Y ahora tu Espíritu Santo está hablando. Tu Espíritu Santo está hablando y trayendo a memoria aquello de lo que tenemos que arrepentirnos. Bendito Señor, este es el momento que tú has dispuesto y que esta mano tuya está extendida sobre este pueblo. La mano de Dios, hermano, está extendida en este pueblo. Escúchelo. No estoy orando nada más por lo que se me ocurre. El Espíritu Santo te dice que la mano de Dios está extendida, una mano de perdón. Hoy es el momento de tu arrepentimiento, de dar media vuelta a lo que has hecho por años y tomarte de esa mano de misericordia sin excusas ni pretextos. Ahora es el momento, en el nombre de Jesús, que un espíritu de arrepentimiento caiga sobre este pueblo, sobre estas vidas, Señor. Que un arrepentimiento genuino y profundo caiga sobre este lugar. Oh, bendito Rey, bendito. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros conforme a tus misericordias. Borra nuestras rebeliones, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad. Limpia nuestro pecado, Señor. Oh, mi Cristo. Oh, mi Señor. Porque el mundo puede pensar lo que quiera. Otros pueden juzgar de muchas maneras. Pero tú darás testimonio si somos o no conforme a tu corazón. Tú darás testimonio si somos o no conforme a tu corazón. Porque un día tú hablaste de una historia, Señor Jesús, donde un hijo dijo que iba a obedecer a su padre para ir y trabajar, y no lo hizo.
Pero otro que fue rebelde en un principio y tal vez menospreciado por el otro hijo, se arrepintió y hizo la voluntad de su padre. Que aquí hayamos vidas que sepamos arrepentirnos de verdad, que sepamos reconocer nuestros errores, nuestros pecados y determinarnos a hacer tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy hay perdón, hoy hay una mano de perdón para tu vida. Tómala, agárrate de ella, es la mano de tu Padre. Agárrate de esa mano de amor y de misericordia y reclama, pide, suplica este perdón que te está siendo dado una vez más. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Esto es para todos. Por eso no he hecho invitación a pasar al altar, porque a veces se piensa que los que pasan al altar son los que necesitan. Todos necesitamos de esto. Ahí donde estás, en tu lugar, donde quiera que estés ahí, que nos estás viendo ahí, quebranta tu corazón delante de Dios y arrepiéntete, pídele perdón. Aquí no venimos a juzgarnos, aquí no venimos a medir el tamaño de nuestros pecados, aquí no venimos a ver quién pecó menos. Aquí venimos a hacer la voluntad de Dios, a arrepentirnos y ser transformados por Él. Oh, bendito Cristo. Perdónanos, Señor. Y que se quite la venda de todo ojo, de toda mente, de todo corazón, para poder ver nuestra necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Aquí está el Señor. Se está paseando en este lugar. No seas como Saúl, sé como David y reconoce, porque cerca de ti está el Señor. Y la promesa de Dios entra por esa obediencia que tú estás dando, ese paso de obediencia que estás dando. Ahí entra la bendición de Dios a tu vida y a tu familia. Obedece y arrepiéntete. Obedece y perdona. No es de que sientas, es obediencia al Señor. Porque aquel que nos perdonó, aquel que nos lavó, nos está diciendo: perdona, perdona tú también. Oh, bendito Señor. Manos de amor, manos de misericordia. Oh Señor, bendito eres tú. Grande Dios, grande eres, Señor. Bendito Rey, bendito Dios. Hermana Claudia. Aleluya. Grande eres, Señor. Grande eres. Hay misericordia y hay perdón. Y esto es algo exclusivo para los hijos. Este privilegio es para los hijos. Es cierto, también la disciplina es parte de los hijos. También el padre al hijo que ama disciplina, también es de los hijos, pero también el perdón, la restauración. Esos son evidencias de que eres hijo, de que eres hija.
que aunque podemos caer y tropezar, no vamos a estar tirados para siempre. El Señor nos levanta, el Señor nos restaura, el Señor nos transforma, porque si nos ha hecho sus hijos, nos va a llevar a ser a la imagen de Cristo, a ser hombres y mujeres conforme a su corazón. Ten en cuenta esto: tú eres hijo e hija de Dios, serás restaurado, está siendo restaurado, ha sido restaurado. De esta manera terminamos con un mensaje preparado para usted. Le invitamos a poder asistir personalmente a nuestras reuniones de culto, los días viernes en punto de las 6 de la tarde y los domingos en punto de las 11 de la mañana. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5.